Vamos a hablar hoy del camino hacia la bendición. Y el texto le sonará porque hace unas semanas lo compartimos también. Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 1 a 19. Segunda de Reyes 5, 1 a 19, dice así la palabra de Dios. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y habían salido los arameos en bandas, se habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar vida o muerte? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieres alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía y fue y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió: vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses sino al Señor. Que el Señor perdone a tu siervo en esto. Cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar y se apoye en mi mano y yo me incline en el templo de Rimón, cuando tenga que orar allí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo: vete en paz. Y se le dejó de allí, dice, a cierta distancia. ¿Cuántos conocían esta historia? Un relato maravilloso. A mí me encanta la historia y me encanta cuando podemos aprender a nuestras vidas y aplicar esos principios que aparecen en la palabra de Dios a nuestras vidas. Y esta es la historia de un personaje que fue enviado de Aram o de Siria hacia Israel, que eran ahí 2 países limítrofes. Este hombre, Naamán, el leproso, se movió de un lugar a otro. ¿Sabes? Para alcanzar bendición tienes que mover algo tienes que moverte. Vamos camino de la bendición, ¿cierto? ¿Lo crees? Hablábamos la semana pasada de los pasos y ahora hablamos del camino. El camino es un movimiento. A veces este hombre, si vemos lo que pasaba en su vida, llevaba demasiado tiempo, demasiados años en esa condición, en un estado en su vida, en un estilo de vida que no le faltaba, ¿verdad?
que impedía muchas cosas. Este hombre vivía en su vida cosas buenas, era un militar, un alto militar. Dice la palabra de Dios que había traído muchas victorias a su rey, tenía éxito en todo lo que emprendía, era cercano al rey en muchas áreas de su vida, era una persona pujante de éxito, pero algo impedía que viviera una vida plena. En este caso era la lepra. ¿Sabe lo que es la lepra? ¿Ha escuchado la lepra? Posiblemente la ha visto en las películas. La lepra provoca úlceras en el cuerpo, debilidad muscular, lesiones cutáneas. Cuando tienes lepra en tu cuerpo no eres sensible a las cosas porque salen como unas llagas, unas úlceras, unos callos. Y cuando te acarician no sientes esa caricia muchas veces. Cuando haces muchas cosas es una falta de sensibilidad en el tacto. Entumece a las personas, los pies, las manos. Te vuelves insensible. Muchas veces te llegas a desfigurar. Ustedes han visto muchas películas de leprosos, como los maquillan y te desfiguras. Cuando te miras en un espejo no eres tú mismo. Muchas veces no te reconoces en cara y en el cuerpo. La lepra es una enfermedad que muchas veces era contagiosa, especialmente en esta época, y que afectaba las vidas de una forma neurológica también. Afectaba todo el sistema nervioso. Hoy en día hay muchas clases de lepra, aunque no tanto la física, por lo menos en este país. Pero hay una lepra en el alma, una lepra en las emociones, una lepra en el espíritu, una lepra en las relaciones humanas. Es algo que impide en tu vida que la relación con los que te rodean sea una relación plena, fructífera, una relación, como habla la palabra de Dios, de una vida abundante, una vida de regocijo, de bienestar. Y muchas veces es con nuestra misma esposa, con el esposo, con los hijos. Y es como una lepra que tenemos ahí, que llevamos pegada y que no podemos deshacernos de ella. Y muchas personas en el día de hoy viven esas relaciones entre padres, hijos, esposos, en lo laboral, en lo social o incluso consigo mismo. Hay personas que tienen deseo de ayudar a otras personas, pero algo sucede en sus vidas que al final no se da. Al final, cuando tienen relación con otras personas, son disputas, son miedos, son temores, son desconfianza y todas estas cosas. Y las cosas muchas veces no se dan como uno quiere. Y son las carencias que muchos tenemos. Aún muchas veces las personas se autoconvencen y dicen, no, todo en mi casa está bien, mi matrimonio va bien, en el trabajo va bien. E intentas autoconvencerte o resignarte con un estilo de vida que no te estás dando cuenta que si eres sincero contigo mismo, las cosas no están yendo bien. La vida tiene que ser algo más. A veces tú hablas con la gente y dices, yo sé que la vida tiene que ser algo más que esto que estamos viviendo. ¿Lo crees? Hay personas que están en ese estado. Tiene que ser algo más. Están pensando, incluso muchas veces en el inconsciente, algo se me está escapando. La vida no puede ser esto, no puede ser un día así, al día parecido, y el tercer día lo mismo, y el cuarto día eso, y cuando no es una cosa es otra. La vida tiene que ser algo más. Naamán era una persona que sabía que la vida tenía que ser algo más, porque pasan los días y a veces no logra suplir todas estas carencias. Y lo normal es que la gente llegue a resignarse a una condición o a cubrir esas carencias con rutinas, con rituales, con formas, con hobbies, muchos jóvenes con vicios, con hábitos y muchas veces con religión. Y nos volvemos religiosos para cumplir estas carencias. Y decimos, ¿será que Dios quiere esto en mi vida? Pero la palabra de Dios y Jesús es claro cómo es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, ¿lo sabía? Es poder de Dios. Y esto estaba sucediendo en la vida de Naamán. En base podemos decir, casi podríamos decir que gracias a esa carencia Naamán recibió una noticia y él estaba atento a lo que estaba escuchando. A veces si no pasamos o no entendemos nuestras carencias o las cosas que nos faltan, pasamos por la vida y no prestamos atención a nada. Pero como Naamán era leproso y cuando escuchó que alguien podía hacer una sanidad en su vida, él sacó la oreja gigante que tenía una oreja así, más grande que la suya. Yo iba a decir que la mía, pero mejor la suya. Y entonces se puso a escuchar a ver qué pasaba. Y oyó a alguien que estaba convencida de que la enfermedad de Naamán podía ser sanada. Y Romanos el capítulo 10 dice, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. ¿Todos hicieron caso al Evangelio? Eso dice el apóstol, escribe en Romanos. Porque Isaías, el profeta, dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Y sigue diciendo, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios o el mensaje de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Y el mismo apóstol se responde, ciertamente que sí, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo su palabra. Pero la cuestión es que no todos hacen caso al Evangelio. Es decir, dicen otras traducciones que no todos obedecen el Evangelio. En ese caso, Naamán escuchó el poder del Evangelio. ¿O no lo escuchó? Oh, si mi Señor, le dije a la mujer de Naamán, si mi Señor fuera a Samaria y viera al varón de Dios. Y él que estaba carente de estas cosas, cuando tú estás carente de algo, tienes que escuchar qué te dice Dios. Dios usa muchas cosas para hablarnos. Entonces a veces esas carencias nos ayudan a poner atención. Y si hiciéramos caso, si obedeciéramos el Evangelio, porque el Evangelio es buena noticia. Mira que está a su lado y lee, es buena noticia. Es buena noticia. ¿Es mala noticia? ¿Qué es? Buena noticia. Eso es el Evangelio. Buena noticia. Y cuando alguien te viene con mala noticia, tú presentas el Evangelio. Tengo una mala noticia para ti. La lepra que está conmigo todos los años, y sale la muchacha, dice, Evangelio. Y aquel hubiese pensado, Evangelio, eso no se lo cree nadie. Pero ¿qué hizo Naamán? Puso atención. Este hombre oye a la esclava. No estaba hablándole otro alto general, no le estaba hablando el político, el rey, ni siquiera el sacerdote. Él dice que oye a la esclava decir que Dios tenía poder y él podía pensar, si Dios tuviera poder, ¿tú qué haces de esclava en mi casa? ¿Cierto? Pero no hizo eso. Algo comenzó en su corazón a gestarse ahí, que estuvo, dice ahí el verso 1, que fue Naamán, este capitán sirio, y va a hablar con el rey, en esta historia que acabamos de leer. Pero describe, el texto nos describe un poco quién era este Naamán. Y dice que era un hombre apreciado por su rey en su trabajo de militar, era un hombre apreciado. La pregunta ¿es usted apreciado por su jefe en el trabajo? ¿Es usted apreciado por su esposa de una manera especial? ¿Por sus hijos? ¿En qué manera somos apreciados? Porque este hombre, sin conocer a Dios, en áreas de su vida era muy apreciado. Dice también que era distinguido. Yo me pregunto, ¿por qué nos distinguimos nosotros? ¿Qué nos distingue? Si usted le preguntara a alguien, mira, ¿qué es lo que me distingue? ¿Qué resaltan otros de ti? ¿Cuáles son tus fuertes? Porque algunos se distinguen porque están todo el día mosqueados. Ese no era Naamán. Y eso que no conocía a Dios. A unos se distinguen por estar todo el día ofendidos. Todo les ofende, todo les ofende, todo les ofende. Que me tocaron la pita 3 veces en el coche, estoy ofendido. Algunos se distinguen por eso. Naamán era distinguido por su posición, por ser un hombre de éxito en lo laboral. Y dice también que era valiente. ¿Sabe? El Evangelio es para los valientes. ¿Lo cree? Por eso no pueden alcanzarlo muchos. Ya lo dijo Jesús, que allá los cobardes tienen un lugar especial, pero el Evangelio es para los valientes. Y los que no son valientes, a través del Evangelio pueden llegar a serlos, ¿entiendes? Dice el texto que Dios había dado victorias a Naamán, lo acabamos de leer, dice, y Naamán tenía éxito cada vez que salía a la batalla, porque Dios le daba victorias. Pero si no conocía a Dios, pero Dios le daba victorias. ¿Cómo es eso? Hay gente de éxito en el trabajo que no conoce a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Será posible? Es cierto. Le había hecho un hombre exitoso en muchos aspectos de la vida, pero Naamán no era consciente de ello. No conocía a ese Dios verdadero. Él tenía sus dioses, sus imágenes, los dioses de sus padres, los dioses de la sociedad. Tenía, imagino que su casa decorada, iba al templo del dios Nimón y se postraba allí. Él no sabía que su vida tenía algo que ver con Dios. No era consciente que hay un único Dios verdadero. ¿Usted es consciente de eso? ¿Usted es consciente de qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿De la majestad de Dios? ¿Y de dónde viene la vida? Si usted lee en el libro de Hechos de los Apóstoles,
O Hechos de la Iglesia, capítulo 17, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo. ¿Y de dónde? Él es Señor de todas las cosas. Dice, no necesita de nada. ¿Necesita Dios de algo? La palabra dice que Él no necesita de nada. Él está pleno en sí mismo. Y sigue diciendo, ya que de Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Los éxitos de Naamán venían de Dios. ¿Lo sabía? Él da éxito a todas las cosas, aunque no lo conociera. Sigue diciendo, y de una sangre hizo todo el linaje de los hombres, hablamos de la humanidad, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, y determinó sus tiempos y los límites a habitar. Dice, para que buscaran a Dios. ¿Para qué lo hizo? Para que buscaran a Dios, porque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, a plata, a un árbol, a una piedra, al yeso, a esto o al otro, porque la gente a veces confunde la creación con el creador y nada tiene que ver una cosa con la otra. Él es el creador que está por encima de todas las cosas. Dice, no se puede esculpir por el arte y por el pensamiento humano. Por tanto, dice el libro de Hechos, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Eso dice la palabra. Y Amán iba cargado con su lepra y con sus cosas. Porque sigue diciendo Hechos, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado. Y ese hombre es Jesús de Nazaret. ¿Lo entiende? Y es en Jesús quien abre el camino a Dios y nos lo muestra como Padre Celestial. Y es a través de Jesús que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Solamente a través de Jesús. Naamán no era consciente de nada de esto, pero estaba en el punto de mira de Dios. ¿Sabe que todo el mundo está en el punto de mira de Dios? Mira al que está a su lado, está en el punto de mira de Dios. Dios lo tiene enfilado así. Como si fuera con una escopeta. Tranquilo que no la dispara, pero lo enfila así con una escopeta. Y Dios tiene buena puntería. ¿Lo sabía? Ay, enfilado. Y Naamán estaba ahí enfilado. Y Naamán quejándose de todo lo que pasaba en su vida. Pero no sabía que ya había un propósito de Dios. Naamán no era consciente de esto, pero estaba en ese punto de mira. Puedes creer muchas veces que son desgracias lo que estás pasando o que son alegrías, sin entender que Dios es soberano y que te lleva a un propósito. ¿Entiendes? Amán estaba pasando una situación de dificultad, llevaba años posiblemente con esta enfermedad, con la lepra, pero la lepra en Amán tenía una razón de ser. ¿Usted no cree que todo en la vida tiene una razón de ser? Él no sabía que los éxitos de sus batallas venían de Dios. Estaría contento, seguramente daría gloria a todo el mundo, pero no entendía que venían de Dios. Pero Naamán era una persona valiente. Qué valiente era ese leproso. Estaba limitado, tenía sus carencias, pero una persona, diga valiente. Mira que está todo dile valiente. Valiente. Otro leproso posiblemente hubiera tirado la toalla. Si hubiera ido con todos los leprosos al leprosario. Aquí se decía antiguamente a Lazareto, ahí donde metían los leprosos. Por cierto que en Punta Araba, en el barrio donde soy yo, antiguamente había un Nazareto precisamente. Creo que se dice Lazareto o Nazareto, algo se dice. Lazareto. Ah, Lazareto, claro, de Lázaro. Inteligente la gente. Pues ahí posiblemente mandaban a todos los leprosos, pero como este era una persona valiente, él dice, a mí mis carencias no me van a alimentar. Y no seguía la corriente de los demás. Porque a veces la sociedad o el mundo, la cultura, el ser occidentales a veces nos enseña a ser cobardes. Usted no ha escuchado, dice, llórate, llórate, llórate para que te den, llórate. Vas al alcalde y te lloras, así te dan. Y le dice, no tengo ganas de llorar. No importa si no tienes ganas de llorar, tú llórate. Porque si no, no te van a dar.
Y entonces te van enseñando estas cositas. Y después el otro dice, sí, 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 verdad, porque el que no llora, no mama. ¿Eso lo ha escuchado usted o no lo ha escuchado usted? Y yo que tengo un amigo que tiene un niño recién, el niño se pone a llorar, ¡guau, guau, guau! Y dice, ya tiene ganas de... Enchúfalo ahí, le dice. Eso le dice a la esposa, yo, ¿qué puedo hacer? Pero eso es para los niños, ¿verdad? Para los bebés. El que no llora no mama, para los bebés. Para aquellos que también se hacen sus necesidades encima y hay que cambiar los pañales. Eso no es para los hombres y para las mujeres de Dios. Eso no es para la sociedad del creyente. Eso no es para aquellos que portan el evangelio. No puedes poner cara de pena cuando quieres recibir algún favor, porque eso es hipocresía. Y eso delante de Dios lo que va a hacer es que vas a hacer que el camino a la bendición se corte, porque a veces tenemos el camino a la bendición, pero empezamos a comer atajos por un lado y a coger atajos para el otro y cortamos el camino a la bendición. Pero Dios quiere que caminemos hacia la bendición, porque caminando a la bendición vamos a ver la mano de Dios, ¿lo entiendes? No cojas atajos, no cojas atajos. Y ahí estaba Naamán. Y este libro, si nos enseña algo, es a ser valientes. Usted lee el libro, usted ve la vida de Jesús, los discípulos, los apóstoles, nos enseña a ser valiente, nos enseña a luchar con confianza, a tener fe en Dios y nos enseña a vencer. Es el libro de las victorias de Dios en su pueblo. Ese es el libro que tenemos. Es el libro de las victorias de Dios. ¿Lo cree? Y a veces no creemos que sea el libro de victoria. Creemos que es el libro de la lucha, de estar todo el día batallando. Sí, sí, batallamos para vencer, solamente para eso. ¿Para qué se hicieron los gigantes? ¿Para qué se hicieron los problemas? ¿Para qué se hicieron los gigantes? ¿Para qué se hicieron los desafíos? Para ser tumbados. Esa es la razón de ser de un gigante. ¿Usted tiene un problema? ¿Para qué es su problema? Para vencerlo. Para vencerlo. Nada más que para eso. Para vencerlo. ¿Entiende? Den un aplauso a Dios que para vencerlo. Porque Él es el que trae la victoria. Gloria al nombre de Jesús. Y Naamán tenía lepra. Algo le impedía ser mejor guerrero, algo le impedía ser mejor esposo. Cuando se tenía lepra no podías tener una relación íntima con tu esposa, no podías tener muchas cosas en la vida. Los amigos se le alejaban, el otro se separaba. Él caminaba, pero esa carencia hacía que no viviera una vida como Dios quiere que vivamos. A veces tenemos cosas en nuestra vida, heridas, lepra, recelos, envidias y tantas cosas que nos hacen que no vivamos una vida con respecto de los demás y con nosotros mismos como Dios quiere que vivamos. Por eso muchas veces somos como Naamán, aunque no somos conscientes, como tampoco él era consciente. Y ese otro personaje que aparece en este relato que a mí me encanta es la joven que conocía a Dios, que dice que era muy jovencita, no sé si tendría 13, 14, 15 años, lo que dice la palabra que era muy jovencita y que conocía a Dios, es decir, formaba parte del pueblo de Dios. Conocía las promesas de Dios, conocía el poder de Dios. Pero dice que era una muchacha esclava, que sabe, también estaba en el plan de Dios. ¿Usted sabe que está en el plan de Dios? Dios está así, ¿eh? Y estoy moviendo, porque usted se mueve mucho, entonces dice, este se mueve demasiado. Vete derechito, vete camino de la bendición, vamos camino de la bendición. La muchacha estaba en el plan de Dios. Quizás uno puede ser esclavo del trabajo, esclavo de la condición o esclavo de una enfermedad que tienes que estar pinchándote todos los días o tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro, pero tengo una buena noticia para ti. Sé fiel a Dios y Dios va a hacer una obra. ¿Lo crees o no lo crees? Porque aún en esta esclava Dios iba a hacer una obra y por eso fue llevada a este lugar, porque Dios va a hacer una obra. La mujer pudo haberle dicho a sus amos, me voy a callar porque yo sé que hay un hombre de Dios que trae sanidad con el poder de Dios, pero no le voy a decir nada porque ya que me tienen de esclava, que se fastidien. ¿Cierto? A veces lo pensamos nosotros. Esta empresa me trata tan mal que yo a los clientes los atiendo como me da la gana. Pues no, señores, porque dice la palabra de Dios y lo dijo Jesús, bendice a los que te bendicen. Bendice a los que te maldicen. Y todas tus cosas sean hechas con... ¿O cómo hay que hacer todas nuestras cosas? Con amor, ¿cierto? Todas nuestras cosas sean hechas con amor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La mujer esta jovencita, podía haber dicho estos incircuncisos sirios arameos, yo aquí voy a hacer lo peor que pueda. No, ¿qué hizo?
Entró y vio la condición que había en aquella casa, en aquel hogar, y le dice a la esposa Naamán, y si fuera a Samaria, si el poder de Dios entrara en su vida, podría sanarse. Ella misma podía pensar que si Dios fuera real, no estaría pasando esa situación, pero ella no estaba con esa porque ella sabía la soberanía de Dios. Y si Dios la había pasado de aquella situación a ella, es porque Dios tenía un plan. No dejes que nadie rompa el plan que Dios tiene sobre su vida, pero ni siquiera tú mismo, porque a veces nos quejamos por lo que estamos pasando y no entendemos que Dios nos tiene en una posición porque quiere hacer algo con nosotros o en lo que nos rodean. Y mientras estamos batallando con Dios, ¿qué hago yo aquí de esclava? ¿Qué hago yo aquí de esclava? ¿Qué hago yo aquí de esclava? No hacemos la voluntad de Dios. Y seguimos batallando con Dios hasta que, como José, doblemos la cabeza y decíamos, Señor, lo que tú desees, entonces ahora te pongo a reinar. ¿Entiendes? Ese es el trato de Dios con nosotros. El verso 4 vemos que hay un proceso legal que sale Naamán porque hay condiciones que cumplir para con los hombres y condiciones que cumplir para con Dios. Por eso dijo Jesús, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Todo está lleno en la vida de condiciones, de cosas que tenemos que recibir. Hay autoridades en la tierra y hay autoridades en los cielos, y Naamán era consciente de ello. A veces hay creyentes que no son conscientes de estas cosas, pero si no eres consciente no puedes caminar camino de la bendición. Y el verso 5 y 6, Naamán recibe la orden, anda y vete, y dice que Naamán sale cargado, y dice que va con oro, con plata, con mudas de ropa, imagino que serían mudas de las caras, de seda de oriente, y él sale cargado hacia la tierra de Israel, porque dice, hombre, si Dios va a hacer algo por mí, algo le voy a ofrecer a Dios. La pregunta es, muchas veces le decimos a Dios que visite nuestras carencias, que visite nuestras vidas, ¿y qué le ofrecemos a Dios? Hasta Naamán entendía que algo le iba a ofrecer a Dios. Algo. ¿Sabe que Jesús se ofreció él mismo para abrir el camino? Pero muchas veces tú y yo no transitamos este camino. El camino de la bendición está abierto de hace 2000 años. Siempre ha estado abierto. Pero tenemos que caminar ese camino para ver la bendición. El camino de la palabra, el camino de Jesús, el camino del Espíritu. Dios no necesita nada de lo que iba a ofrecerle Naamán. Dios no necesitaba ni oro, ni plata, ni mudas de ropa, ni flores, ni esto, ni lo otro. Él no lo necesita. ¿Lo entiendes? Él tiene de todo. Él no lo necesita. Lo que tú le puedes ofrecer es tu vida, tu verdad de corazón, tus palabras, y verás lo que ocurre, porque Dios es la voluntad de Dios que tú vivas una vida abundante, una vida de excelencia, una vida de plenitud en tus relaciones con los demás, especialmente las íntimas, la relación en tu familia, la relación con los hermanos, la relación en la calle. Es la voluntad de Dios que tú transites el camino de la bendición, porque Dios quiere bendecirte, pero Él solo te puede bendecir cuando tú vas haciendo el camino que Él te va marcando. Y Naamán sin quererlo estaba yendo allí y dice, ¿qué es lo mejor que tengo? Oro, plata, vestidos, vamos que vamos a ver, a ofrecer a Dios por la sanidad que tenemos de esta lepra. Pero cuando llega ahí el verso 7, usted sabe que se armó la marimorena. ¿Usted sabe qué es la marimorena? Lo que hacen los jóvenes es que cada vez que se reúnen para hacer una fiesta, saltan, brincan, se muerden unos a otros, saltan por las ventanas y hacen... Qué bien lo pasan los jóvenes. Se armó allí. El rey creyó que quería provocar una guerra, el rey de Israel. Y él dice, ¿acaso soy yo Dios? Pregúntale al que está a tu lado, ¿acaso eres tú Dios? ¿Acaso somos dioses nosotros? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién hace la obra? ¿Quién hace la obra? La hace Dios. ¿Por qué quieres hacerla tú cuando la hace Él? Tú tienes que hacer tu función. Si eres como la esclava, decirle, mi Dios tiene poder. Tienes que creerlo, tienes que decirlo. Si nada más hubiese dicho, que me diga una esclava eso, no, pues no pasa nada nada más. Sigue con tu lepra aquí tranquilito en casa. Sigue con tus problemas, sigue con tus carencias. No arregles tu casa, no arregles tu familia, no arregles tu matrimonio, no arregles tus hijos, no arregles tu vida, no te arregles con ti mismo y sigue sufriendo esa insensibilidad porque hay mucha gente insensible. No pasa nada, Naamán, tranquilo. Que yo solo te digo que mi Dios puede hacerlo. Pero tienes que ir camino de la bendición. No, que la bendición venga a mí, que venga. No. No le vamos a poner condiciones a Dios. Ese es el problema de la humanidad, que le queremos poner condiciones a Dios. Muchas veces el problema de los hijos de Dios, que queremos poner las condiciones a Dios.
Pero no pasa nada, no pasa nada. Tú no eres Dios, yo no soy Dios. Si Dios está en los cielos y Él está en el trono y Él está reinando y Él lo que quiere es bendecirte. Camina la bendición, Él quiere bendecirte, Él quiere transformar tu vida. Él quiere que seas un hombre, una mujer, un joven, un anciano de principios, de valores, alegre con la vida, que abra las ventanas y diga, oh, qué bonito está el día. ¿Entiendes? Y si abre la ventana y hay un rayo cayendo y dice, oh, veo la mano de Dios en los truenos. Y si te va, ¿por qué? Porque está en tu interior el ser o no ser un hombre de Dios o una mujer de Dios. Lo digo porque ayer también hablábamos a los hombres. El ser o no ser un hombre o mujer de Dios. Y entonces este hombre llega, el rey dice que se pone, el rey de Israel se pone de luto, se amarga porque dice, oh, esto es un problemón que me ha surgido. ¿Tienes un problemón por casualidad? Confía en Dios. Si eres el Dios de los problemas, y es el Dios de las victorias, eres Dios. Él es Dios, no nosotros, Él es Dios. Tú lo que tienes que hacer es creer que Él tiene el poder y actuar en consecuencia. La esclava desde la otra tierra de Siria sabía que Dios era poderoso. Pero cuando llega era Israel, que en principio era la tierra de Dios, donde estaría Dios, el rey de Israel, que todas las semanas iría allí a adorar y a hacer los sacrificios, que tenía un ritual y una religión. Cuando llega, ¡ah! Ni que fuera yo Dios. Pasa nada al leproso, le dijo. Y se pone de luto y dice, me quieren hacer la guerra, estos son determinaciones del enemigo. Y cuando se entera el hombre de Dios, le dice que venga a casa. Y sabe la historia, Naamán sale de la corte del rey de Israel y va a casa de Eliseo. ¿Por qué? Porque sigue las instrucciones del rey. Las personas van buscando las soluciones a sus carencias donde muchas veces no se encuentran. Las soluciones no se encuentran en los hombres, se encuentran, pero hay que caminar el camino de la bendición. Si vas en otro camino no vas a recibir la bendición. Si tú quieres hacer las cosas a tu manera, no vas a recibir la bendición. Pero es que yo quiero que esto se haga así. Y no, pues entonces si quieres que se haga así, eres un naamita, como Naamán, que quería que se hicieran las cosas a su manera. Y sale de la corte y va allí a casa de Eliseo porque él entiende que la religión no te va a ayudar. La religión no te puede ayudar. Hay gente que muchas veces se mete en la iglesia pensando que es la religión la que te ayuda. La religión está muerta. Te ayuda el Señor, que es el único que vive eternamente. Te ayuda el Espíritu Santo. Te ayuda el nombre de Jesús. Te ayuda la sangre del Cordero. Tienes que ir a Dios. Sigue las instrucciones de la palabra. Claro que nos reunimos para alabar a Dios. Claro que nos reunimos para buscar de Dios. Y porque dice la Biblia que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía bendición. Pero la envía Él, las bendiciones de Él, aquí las recibimos y vida eterna. Entonces tienes que ir directo a la fuente y cada uno de nosotros personalmente puede ir a la fuente, porque para eso murió Cristo. Si no, no hubiese otro mediador. Por eso la gente cuando pone en fila la bendición en las personas se pierde, porque ya le quitas la gloria a Dios. Y la gloria es de Dios. Claro que usa a las personas, pero la gloria es de Él. Jesús nos dijo en Mateo 7, porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, ahora, yo le digo una cosa. Si usted se pone en la puerta de enfrente, yo no le voy a abrir porque esa no es mi casa. ¿Entiende? ¿La abrirá el vecino? Entonces, ¿a qué puerta está llamando? Si llama a la puerta de religión, le va a abrir la religión. Si llama a la puerta del vicio, le va a abrir el vicio. Si llama a la puerta del razonamiento humano, le va a abrir el razonamiento humano. Pero si llama a la puerta de la palabra, ¿quién le va a abrir? ¿Quién le va a abrir? El Espíritu Santo. Él le va a abrir. Sigue diciendo, yo reprendo, dice Jesús en Revelaciones 3, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, vuelve a decir, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta. ¿Y qué hace? Fíjese que antes dice Jesús, ustedes llamen que yo abro. Y ahora dice Jesús que Él te llama. Si estamos aquí es porque te está llamando. ¿Entiendes? Dios está llamando, Dios está llamando, Dios está llamando. Mira que está a tu lado, Dios está llamando. ¿Lo oyes? ¿Se oye eso? ¿Se oye? Porque a veces somos insensibles como Naamán y no entendemos. A veces somos leprosos sin ser conscientes de que somos leprosos. Entonces, si alguno oye su voz y abre la puerta,
Él entra y cena contigo. Él entra personalmente, entra el Espíritu Santo, entra la presencia de Dios a tu vida y cena contigo. Entra. Él es el que tiene que entrar, ¿entiendes? Él tiene que entrar. El verso 10, le voy a dar un dato. Ojo al dato que dice el verso 10, usted lo verá en su casa. Casi siempre lo que envía a decirte Dios te va a romper los esquemas. Porque tú piensas que Dios va a hacer las cosas como tú piensas en tu mente, como tú idealizas, como tú esperas, y cuando tú se queda Dios mirando y diciendo, está esperando que haga esto, está soñando que haga esto, pero yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Él siempre va a hacer lo mejor para nosotros. Él nos quiere dar la bendición, nosotros solo tenemos que ir camino de la bendición, camino de la bendición. Y la bendición viene cuando menos te lo esperas, donde tú no te lo esperas y de la manera que tú no te lo esperas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y además es un Dios que nos gusta sorprendernos porque es así Dios. Entonces Naamán hizo todo aquel recorrido, escuchó, comenzó a tener fe en que ese Dios podía hacer, por eso hace todo aquel recorrido, prepara las ofrendas, lo prepara todo y cuando llega, lo que le dice el profeta no tiene nada que ver con lo que él imagina. A veces tú esperas que Dios haga esto, lo otro, y tú haces todas tus ideas en tu mente, y Dios coge tus ideas y dice, apárcalas ahí que yo lo voy a hacer así. Porque a él le gusta. Y no solamente por eso, porque te quiere enseñar algo. Donde Eliseo hubiese orado por él en ese momento y hubiese sanado, él hubiese dicho, aquí tiene las mudas, eso, gracias a Dios. Y arrancó. Y no hubiese conocido a Dios. Hubiese conocido el poder de Dios, pero no hubiese conocido a Dios. Y Dios no solamente quiere que conozcas el poder de Dios, quiere que tengas esa comunión con Él, entiéndelo. Dios quiere esa comunión con Él porque vamos a tiempos de despertar, vamos a tiempos de conocer esa comunión con Él, porque es esa comunión la que va a hacer que tu vida sea un avivamiento continuo en tu interior y que lo puedas extender a los demás es tu vida. Entonces casi siempre Dios te va a romper los esquemas, porque los esquemas los fundaste tú por tu cultura, por tu mente, por la religión, por ti mismo, por tu carácter, todos los hiciste en tu mente y dice a mí esos esquemas no me gustan, no me interesan. Eso los borro yo y voy a hacer las cosas como Él las va a hacer, ¿entiendes? Y cuando lo hace como Él la va a hacer, va a venir una revelación a tu vida. ¿Quieres revelación en tu vida? ¿Cree en Dios? ¿Confía en Dios? Entonces tenemos conceptos en nuestra mente que creemos que Dios va a moldearse a ellos y eso no es así. Si usted siempre escuchará a las personas que dicen, yo soy así y si Dios quiere que me cambie. Falso, Dios no te va a cambiar, Dios no te va a cambiar, tú vas a bajar así a la muerte, tú vas a entrar al nicho así, porque si esa es tu actitud, vas a estar así toda la vida. ¿O no has escuchado eso? ¿Una vez lo ha dicho? Pues el que me cambie, que eres Dios. Naamán se hubiese quedado en su tierra, pues el que, quédate en tu tierra, Dios no se va a meter. Dios quiere transformar tu vida desde dentro. Él no va a coger una varita y a darte 2 cogotazos, que si lo haría, vamos, nos daría cogotazos a todo el mundo. Pero no lo va a hacer. Él quiere transformarte desde adentro, porque Él sabe que si te transformas desde adentro, tu vida va a ser transformada. Pero si te transformas desde afuera a base de palos y a base de lanzarte rayos, no va a funcionar. Dentro de 2 años vas a estar igual o vas a estar peor. Y entonces esto es lo que Naamán no había entendido. Naamán tenía que cambiar su actitud. Naamán tenía que escuchar lo que dice la palabra de Dios, el mensaje de Dios. No, porque yo quería que me hiciera esto, pues Dios no lo hizo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Vas a ponerte a pelear con Dios? Dice que este hombre se fue mosqueado como un chino. Y eso que era sirio. Llega a ser chino, está doblemente mosqueado. Entonces sale y se vuelve, está yendo otra vez a su tierra mosqueado, pues me llevo mi oro, me llevo mi plata, me llevo mis mudas, me llevo todo y voy mosqueado. Y le dice, hombre, baja la cabeza, burrico. Y haz lo que hace el hombre de Dios, haz lo que dice el hombre de Dios, haz lo que dice la palabra de Dios. Aquí está el camino a la bendición, está aquí escrito, está todo escrito. Léase las palabras de Jesús, está escrito, solamente hay que... Como hablamos la semana pasada, pasito a pasito, ir caminándolo. Al que te resbalas por un lado y te vas del camino, vete otra vez, Jesús, ayúdame que voy al camino otra vez. Porque a veces pasamos por caminos dificultosos, ¿verdad? Angosta la senda, y a veces pasamos por el prado, porque el camino es la vida de todo. Hay grandes caminos amplios y prados, y hay momentos que dices, uy, a mí me da miedo que este camino está pasando por la montaña, que me voy a resbalar. Entonces tienes que activar todo eso que viene de Dios, porque Él te va a ayudar.
Hay gente que se enfurece con Dios. Este hombre se enfureció con Dios. Hay gente que está quemada con la religión, culpando a Dios de todas las cosas, o al mundo, o a sí mismo, y le echan la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque son corazones llenos de soberbia, de rebeldía, de desilusión, de resentimiento. Esperaban cosas de la vida que no recibieron, y de tantas cosas, sobre todo es por heridas. Y Naamán en este momento es el reflejo de la sociedad que vivimos. Buscan a Dios según sus condiciones y Dios no responde. Porque con tus condiciones Dios no responde. Con tus pensamientos Dios no responde. Porque cuando Dios responde, Él te marca un camino que tú tienes que seguir. Él siempre, Señor, te estoy buscando y Él te presenta el camino de Él para que lo transites. Si tú decides transitar o no, ya es tu decisión, ¿entiendes? Y por eso mucha gente anda vagando, dando vueltas y mosqueados con la vida, con Dios, con ellos mismos y con todo. Mire, si usted se pone a hacer un pulso con Dios, no le va a ganar, porque Él no se va a poner a pulsear con usted. Te vas a quedar tú solo, así ves, le gané, y Él dice que te lo crees tú que me ganaste. Pero hay gente que está pulseando con Dios, hay gente que se pone a pulsear con Dios. Y que no me doble la mano, Dios. ¿Entonces quiere que Dios va a bajar aquí a pulsear conmigo? Que me doble la mano. ¿Sabe que la lepra se puede erradicar? ¿Lo sabía? Pero usted tiene que caminar el camino. Si usted no camina el camino, se va a quedar toda la vida así. Al final va a bajar al mundo de los muertos así, y entonces sí va a pulsear Dios con usted. Va a decir, ¿usted qué? ¿Qué hace con la mano ahí? Para tu lugar, porque hay un lugar para todas las cosas. Pero no quiero hablar de la eternidad, quiero hablar de que quiere que seas feliz en este camino. Él quiere que tú vivas tu vida de plenitud. Una vida como nos enseñó a vivir Jesús. Una vida de alegría, de regocijo, una vida de vino nuevo, de odres nuevos, de pensamientos nuevos, de cosas que vengan directamente de la mano de Dios. Entonces Naamán no entendía todas estas cosas. Buscaba a Dios con sus condiciones, con sus pensamientos, y pensaba que Dios iba a obedecer. Y sin embargo, lo que tenía que hacer Naamán era rendirse, sincerarse, porque la verdad es que por lo menos fue sincero. Le dijo, Dios, esto y esto, pero arrepentirse. Y ese arrepentimiento involucra que obedezcas a Dios. Nadie se puede arrepentir si sabes que Dios te dice una cosa y tú dices, no, yo me arrepiento, pero sigo haciendo lo que me da la gana. Pues no te has arrepentido. Eso te lo enseña la gente, ¿no? Si yo es que ya pedí perdón. Mentira, pedir perdón y arrepentirse son dos cosas diferentes. Por eso es la palabra que dice, pide perdón y arrepiéntete, porque son dos cosas. No, ya yo pedí perdón, pero no te has arrepentido. Y si no te has arrepentido, no estás siguiendo el camino de la bendición. Estás cogiendo atajos que te van a hacer perderte en el camino de la vida. Y no vas a ver la mano de Dios. Y entonces hay gente así. Menos mal que en el verso 13, menos mal que hay personas alrededor, Naamán, que tienen un poquito más de dedo de frente, y le dicen, mira Naamán, si te hubiese dicho el profeta que fueras caminando de aquí a Siria, no lo hubieses hecho, que cuando llegaras ya estarías limpio. Y dicen, hombre, si me pide algo así, claro. Porque hay gente que se va caminando hasta la Candelaria y de rodillas, porque se creen que Dios les pide eso. Dios no te pide eso. Si Dios es sencillo, Dios te pide que te rindas a Él porque Él quiere hacer algo en tu vida. Eso es lo que quiere hacer Dios. Pero si te dice esto, te pone algo grande, si te dicen, llama al número telefónico no sé qué, que te saquen las cartas del tarot, que te saquen esto, que te saquen lo otro, entonces sí, si tienes que pagar 3.000 euros, sí va a ser Dios. Falso. Por eso tanto engaño en el mundo. ¿Entiendes? Porque la verdad que lo que pide Dios es lo más que te cuesta, es entregar tu corazón. Por eso el Evangelio no es para los ricos ni para los pobres, es para todos los que deciden entregar su corazón. Esa es la cuestión. Entonces Naamán estaba dispuesto a dar un pastón y a esto, a lo otro, pero a hacer algo sencillo no estaba dispuesto. ¿Por qué? Le dicen a aquellos que lo rodean, simplemente obedece Naamán. Si dice, báñate 7 veces en el Jordán, ¿qué tiene que hacer? Obedece. Si Dios te dice, coge este atajo que tienes que hacer, coge por aquí. Si Dios te enseña, no mientas porque mentir no te va a ir bien, ¿qué tienes que hacer? No mentir. ¿Entiendes? Si esto es sencillo, esto no hay que hacer grande bombo y platillo. Aquí para bombo y platillo tenemos a Ricky que toca la batería muy bien. Pero eso no tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Es sencillo.
Solamente vete al Jordán y báñate, recibe a Dios en tu corazón de verdad, ve la palabra de Jesús, escucha el mensaje del Evangelio, créele a Jesús, créele a Jesús. Cantábamos hoy, creo en ti, Señor, y lo que harás en mí. ¿Por qué lo creo? Porque busco obedecerle, porque desde mi corazón me rindo a Él, porque yo sé que Él lo va a hacer, porque en cuanto deseo amar al prójimo, porque la palabra dice, ama a tu prójimo. ¿Qué tenemos que hacer? Amar al prójimo. Si nosotros nos esforzamos, si nosotros luchamos por obedecer a Dios, hay cosas que no podremos hacer nosotros. Porque la lepra no se la puede quitar usted, ¿entiende? ¿Qué pasa? Que a veces creemos que nosotros nos podemos quitar la lepra. No, no, no. Nosotros tenemos que caminar el camino. Y el Espíritu Santo, y la palabra de Dios, y el poder de Dios, es el que quita aquella carencia, es el que rompe las limitaciones, es el que cree, por eso decimos, creo en ti, y lo que hará en mí, y lo que harás en mí, porque ves, porque voy camino, es que este genio no lo puedo quitar, pero me voy a morder la lengua y Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo obedezco. Sencillo. ¿Usted obedece? Usted obedece, Él lo va a hacer. Obedece, va caminando a la bendición que va a recibir. Bendición. Nuestra vida es el fruto o el resultado de cada una de nuestras decisiones. Ese es el fruto de nuestra vida. Lo que usted decida hoy es lo que va a marcar el mañana. Lo que usted decidió ayer es lo que está marcando el hoy. ¿Entiende esto? Entonces la vida es el fruto de sus decisiones. Si usted decide seguir el camino de Jesús, usted va a ver la mano de Dios en su vida. Si usted decide obedecer, aunque a veces falla, aunque a veces fracase, aunque a veces no pueda, el Espíritu Santo va a hacer la parte que usted no pueda hacerla. Entonces este hombre ya mosqueado consigo mismo, sencillamente va y hace lo que dice la palabra. ¿Y qué pasa con su cuerpo? Se sana. Su cuerpo se sana. Su cuerpo se sana. Pero ¿sabe que Dios no solamente quería sanarlo? Dios quería que lo conociera. ¿Por qué? ¿De qué te sirve que te sanes hoy? Si dentro de 50 años vas a estar en la perdición. ¿O de qué te sirve que hoy arregle tu vida en lo económico? ¿O en lo emocional? Si no has tenido ese encuentro con Dios, si no verdaderamente no ha sido tu carácter formado, y el día de mañana no vas a ser feliz con tus hijos o con tus nietos, ¿de qué te sirve que Dios te parchee hoy si no lo conoces a Él? Entonces Naamán entendió cuando él sale del río Jordán, dice que su piel era como la de un niño. Él sale no solamente entendiendo el poder de Dios, sino queriendo formar parte del pueblo de Dios. Y vuelve a la casa del profeta, dice, porque tu siervo ya no ofrecerá su vida, ni hará sacrificios a otros dioses, sino al Señor. Dice, tu siervo no se inclinará ante imagen alguna, sino ante el Señor mi Dios. Toda la vida de Naamán fue transformada. No solamente fue su cuerpo libre de lepra, de sus carencias, sino su casa, su relación con su esposa, su relación con sus hijos, su relación con aquella esclava que tenía Israel. Toda la vida de Naamán fue transformada porque conoció de Dios. ¿Entiendes? Entonces, ¿podemos conocer el poder de Dios? Podemos conocer a Dios. Aquella mujer conocía a Dios. La joven esclava conocía a Dios. ¿Y qué conocía el rey de Israel? Estando en la tierra, yendo cada fin de semana al templo, ¿qué conocía? No conocía a Dios. Cada persona como Naamán necesita encontrar el propósito de Dios para su vida. Lo necesitas. Ponte en pie conmigo. Necesitas vivir el Evangelio. ¿Sabes que Él está a tu lado? Él está transformando cada área de tu vida. Aquella joven esclava, a pesar de su condición, sabía en quién había creído y lo grande del poder de Dios. ¿Tú sabes en quién has creído? ¿Sabes en quién has creído? ¿Tú entiendes en quién has creído cuando creemos en Jesús? Hay muchos leprosos por causa de la condición del corazón. Y mis hermanos, tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra vida. Tenemos que cambiarlas. Nosotros tenemos que cambiarlas. Y Él nos va a ayudar. Tú tienes que decidir. Tenemos que estar dispuestos a escuchar el mensaje de Jesús, a escuchar lo que nos dice el Maestro y simplemente movernos camino de esa bendición. Movernos.
Si Dios te dice, cambia esto en tu vida, no te pongas a luchar con Dios. Si Dios te dice, arregla aquello en tu vida, no te pongas a hacer atajos. Tienes que estar dispuesto a escuchar el mensaje de Jesús y seguirlo como Él lo dejó. Y contamos con la ayuda del Espíritu Santo. El camino hacia la bendición de Dios se abre ante todos nosotros. Se abre ante todos nosotros. Solo hay que seguirlo con fe, con confianza, con gratitud y con obediencia. Porque Dios quiere que cada día disfrutes de su gracia. Ese es el deseo de Dios. Que cada día disfrutes de su gracia.